Buenas tardes. Esta es la charla séptima del curso Maestros de Paz. Hoy la hacemos el martes porque el jueves es Jueves Santo y este sitio estará cerrado. Así que la encontraréis mañana, el miércoles, en la página web. Esta charla de hoy, la charla séptima, es la segunda parte, es la segunda charla que va a estar dedicada a... Se titula El arte de la paz interior 2. Y es una charla diferente porque básicamente van a ser técnicas mentales. Lo que nos vamos a centrar en una serie de técnicas mentales que los que estuvisteis en el curso del arte de vivir ya las conocéis y así que ahora las voy a presentar quizás con un poquito más de detalle y eso. Entonces es una charla especialmente interesante porque es eminentemente práctica, eminentemente práctica. Os recomiendo que os descarguéis el PDF, que está muy trabajado y lo vais a tener todos los conceptos bastante mejor expuestos de lo que yo voy a decir ahora. Pero por otra parte el vídeo, si estáis viendo ahora el vídeo, también os va a venir bien porque ahora en la charla voy a hablar de cositas, de pequeños detalles que no están escritos, pero también creo que son importantes. Entonces, lo primero que hay que decir con respecto a todo esto, a modo de introducción, es la necesidad de aprender a usar la mente bien. Es decir, la necesidad que tenemos de aprender a usar la mente bien, porque usar la mente bien no es algo que podamos hacer así como de repente. Hay que ser honestos y reconocer que tenemos un montón de vicios que tenemos que sanar y que tenemos que arreglar. Son vicios porque la mente humana, de la inmensa mayoría de la gente, no digo de todo el mundo, pero de la inmensa mayoría de la gente, está afectada por los sesgos cognitivos, que son maneras erróneas de usar la mente. Entonces, estos sesgos cognitivos ya los he expuesto sobre todo en el curso del arte de vivir, que lo vais a encontrar en la página del arte de vivir, elartedevivir.info. Ahí encontraréis todas las charlas, los PDFs y los vídeos. Pero también los he comentado un poquito y de pasada en los principios ontológicos de la paz. Es decir, maneras erróneas de pensar. En los principios ontológicos, sobre todo, he hecho referencia a maneras erróneas de pensar de manera específica con respecto al concepto de la paz. Pero bueno, entonces, que sepáis que si para tener una mente en paz, como la paz es la verdad, para tener una mente en paz hay que aprender qué es la verdad y aprender a relacionarse con la realidad en términos verídicos. En términos verídicos. Y cómo habitualmente es una cosa que, otra vez, de nuevo, la inmensa mayoría de la gente no lo sabe, pues que sepa que eso se tiene que aprender. Se tiene que aprender, no solamente en mis cursos, se ve un montón de gente que explica y muy bien cómo se usa la mente bien. Entonces, simplemente reconocer la necesidad de conocerse y reeducarse. Bien, así que no está mal, todo lo contrario, es muy deseable hacer buenas lecturas, leer libros buenos, que hay un montón por ahí hoy en día. Bien, el siguiente punto de la introducción le llamo la práctica diaria de conexión con el ser superior. Entonces, este es un concepto que ya lo hemos tratado tantas veces, pero lo he vuelto a explicar aquí de manera sucinta, y es que aunque la mente es una, la experimentamos como si estuviera escindida en dos partes.
Una parte es lo que llamo mi mente, que realmente es la mente egoica, es la mente identificada con una determinada idea de yo mismo, una determinados atributos, es decir, yo me he definido a mí mismo. Y ya sabéis que definir, del verbo definire, es poner límites. Y entonces yo me conozco a mí mismo de manera limitada, cuando la mente en sí, por sí misma, es abstracta y es totalmente ilimitada, no tiene fronteras. Pero yo me experimento limitado, pues, pues las técnicas que os voy a proponer, estas técnicas que os voy a proponer tienen como propósito romper las barreras que esa definición que hemos puesto en esa definición que hemos hecho de nosotros mismos. Es decir, son técnicas que nos permiten durante un tiempecito, a lo largo del día, durante unos minutos, durante un rato, explorar ámbitos desconocidos, aparentemente de la mente, no son desconocidos, pero sí son desconocidos en sentido literal, es decir, que los conocemos, pero hemos decidido no conocerlos y de alguna manera en esos ratitos vamos a cuestionar esa definición de nosotros mismos para entrar en un espacio nuevo. Entonces, la práctica de estas técnicas lo que nos va a permitir con el tiempo es expandir los límites de nuestra conciencia. Y si lo hacemos de manera regular, lo hacemos bien, a lo largo del tiempo experimentaremos una mayor conciencia de nosotros mismos, de los demás y de todo. Y aprenderemos a disfrutar más de la vida desde nuestro ser, porque realmente son técnicas que propician el viaje hacia el ser, lo facilitan de alguna manera. Una última cosa, y es que como aquí todos nos conocemos y sabemos que podemos entender y aceptar lo que tenemos que hacer, pero de ahí a hacerlo hay un paso, con lo cual debiéramos asumir la necesidad de, por lo menos al principio, y os digo de verdad, ese principio puede durar mucho tiempo, al menos al principio, deberíamos imponernos una serie de rutinas, hábitos. Y si bien la palabra rutina, imponerse rutina, está un poco en contradicción con la libertad que buscamos para la mente, que es el objetivo, es una buena medida, creedme, imponerse una cierta disciplina rutinaria de práctica de estas técnicas diariamente. Para lo cual debierais de fijar unas horas, una rutina. Y, a ver, todo el mundo, a nadie le cuesta entender que si quiere tener un cuerpo flexible, tiene que hacer pilates o yoga o ese tipo de cosas. Y da la impresión que no os cuesta demasiado apuntaros a un gimnasio, ir a un sitio, pagar unas cuotas y empezar a jugar con pelotas de esas grandotas y hacer ejercicios raros. Pues eso es para el cuerpo. Pues fijaos cuán más importante es la mente y qué poco hacemos. Sabed que la mente tiene la ventaja de que no hace falta, no existen gimnasios mentales.
no vais a tener que pagar cuotas, no vais a tener que ir a ningún sitio, no vais a tener que comprar ningún aparato ni ropa especial. Lo podéis hacer tranquilamente en casa y podéis disponer de un pequeño espacio que puede ser vuestro gimnasio mental para hacer estas prácticas que básicamente son mentales y un poquito corporales, algunas de ellas. Entonces, simplemente animaros a que hagáis estas prácticas. Para facilitaros la tarea, he construido este magnífico PDF que al final la práctica que os propongo en la charla de hoy es la práctica, he puesto práctica sexta, no es práctica séptima, es una rutina diaria de silencio, energía y claridad, donde os hago una propuesta de las técnicas que debierais de usar todos los días, o todos los días que podáis, que os acordáis que sea posible. Mirad, ahora os voy a hacer una confesión. Yo llevo ahora aproximadamente 50 años practicando estas técnicas, meditando. Y a lo mejor por eso soy tan listo, tan guapo y tengo la piel tan suave. No, pero no, os voy a decir una cosa. No ha habido en todo este periodo de tiempo que ya me abisma, medio siglo, ninguna ocasión en la que no me haya tenido que forzar a meditar o hacer un pranayama o hacer algo. No ha habido ni una ocasión en la que no me haya tenido que forzar a hacer eso. Porque mis tripas me los pedían, mi corazón me lo pedía y mi mente lo veía clarísimo que lo necesitaba y yo qué sé. No ha habido ni una sola ocasión. Pero tampoco igualmente no ha habido ni una sola ocasión en la que cuando me he puesto me he alegrado de haberlo hecho. Es como una especie de paradoja. Pero ¿cómo puedo ser tan tonto que me cueste tanto ponerme a ello cuando siempre que me he puesto, siempre me he alegrado de haberme hecho y siempre me he arrepentido y he dicho, ¿por qué no lo hiciste ayer? Y como creo, sospecho que vosotros sois parecidos a mí, supongo que os va a pasar algo parecido, que siempre os va a costar poneros, vais a encontrar mil excusas probablemente, pero cuando os pongáis, ya veréis que no habrá ni una sola ocasión en la que os hayáis arrepentido de haberlo hecho. Así que la próxima vez que lo intentéis y que os pongáis a meditar, acordaos de lo que os estoy diciendo y mirad si es verdad o no es verdad esto. Ya lo veréis. Pues claro que es verdad, hombre. Bueno, pues entonces eso, las rutinas, las disciplinas y todo eso. Necesitamos una mente disciplinada. Otra cosa, las prácticas que aquí os pongo no son unas que yo conozco, que he practicado bien durante mucho tiempo y que sé que son efectivas, que funcionan y que son seguras además. No son prácticas espectaculares en absoluto. Son simplemente las que yo conozco bien y os puedo aconsejar porque sé cómo funcionan y los efectos que han tenido en mí. Pero hay más. Hay más. Y luego también otra cosa. Con el tiempo, aprended a personalizarlas para vosotros mismos. Hacerlo más así, más asá, más en esta postura, más que en la otra, más dentro de unos límites, investigar, a ver, y vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestra alma os dirá por dónde ir y qué es lo mejor para vosotros, porque seguro que lo que es mejor para ti no es lo mejor para ti. Las diferencias igual pueden ser mínimas, pero seguro que las habrá.
Entonces, tenéis que, al principio no, al principio no, pero con el tiempo sentiros libres cuando hayáis adquirido una pequeña maestría en la práctica de estas técnicas, sentiros libres para adaptarlas un poco a lo que mejor os conviene, mirando con honestidad en vuestro corazón. Así que, y sin más dilación, vamos a empezar, porque hay mucha tela. En concreto, son 4 prácticas muy concretas y específicas que ya conocéis del arte de vivir y 2 más generales. Así que no me voy a extender mucho sobre ellas y tampoco las voy a hacer. Voy simplemente a comentarlas. Bueno, la primera de ellas, bueno, voy a aceptar un poco. La primera de ellas es el pranayama. El pranayama. Luego veré cómo las ordeno en el PDF. El pranayama es un poco es el yoga de la meditación de la respiración. Pranayama. Entonces, el mundo del pranayama es amplísimo. Es amplísimo. Yo me acuerdo que hace casi 50 años tenía un libro sobre pranayama que tenía decenas y decenas de técnicas específicas de pranayama. Entonces, el que vamos a hacer ahora es un pranayama súper simple. Es un pranayama súper simple que es muy efectivo, es muy fácil de hacer y es súper beneficioso. Viene muy bien, sobre todo, para hacerlo antes de meditar, sobre todo si estáis agitados. Si decís, ay, Dios mío, oh, qué mal estoy por esta razón, por la otra. Y agitados puede ser de cualquier tipo. Podéis tener una agitación física, podéis tener una agitación emocional, porque habéis tenido un disgusto o alguna cosa así especial, o podéis tener una agitación intelectual, porque os han venido unas ideas difíciles de manejar, ¿no? Bueno, pues esto no es que lo arregle, pero te va a centrar muchísimo, muchísimo. Es un pranayama muy simple, que significa, bueno, la postura es la postura, antes de nada, voy a explicar un poco la postura. Esta postura que os voy a explicar vale para las 4 técnicas. Las 4 técnicas son el pranayama, la meditación, el mantra y el trataka. Entonces, la postura es la misma para todas. Siempre es sentado. Siempre se hace sentado. Y podéis estar sentados en una silla o podéis estar sentados encima del sofá con las piernas en loto, en semiloto, como queráis. Pero si flexionáis las piernas y estáis esto, tiene que ser sobre un cojín para que tengáis el culo más levantado que las rodillas. No podéis hacerlo plano, sino que entonces ya tenéis que poneros un cojín para levantar un poquito el culo y las rodillas estén un poquito más abajo. Y ya os digo, no es necesario hacer un loto real, porque el loto real, todo eso tiene como objetivo el hacer una cosa que se llaman mudras, que es hacer una serie de cerraduras, nada más comprimiendo unas venas y una serie, olvidaos de todo eso. Entonces, sentado, una silla es perfecta, no hay ningún problema, el tema clave es tener la espalda bien recta. La espalda siempre muy recta y la columna vertebral tiene que estar recta, desde las cervicales a las lumbares. Os puede ayudar, a mí por lo menos me ayuda, ponerme un cojín delgado en las lumbares, para enderezar un poquito la espalda en las lumbares, pero eso según cada cual, ya lo iréis viendo. Un cojín en las lumbares a mí me viene bien. Luego tenéis que cerrar 2 círculos energéticos, uno que es el de los brazos y otro que es el de las piernas. Cerrar el de las piernas es tan simple como que los pies estén unidos y que se toquen, porque básicamente es que este circuito esté cerrado.
Es decir, no tengáis los pies abiertos así. No, tienen que estar los pies tocándose para que la energía esté cerrada por aquí abajo. Y el segundo es cerrar este otro, que es el de los brazos. Y poned una mano sobre otra, la que queráis encima de esto, como queráis, pero el único objetivo es que esté el circuito cerrado. Es lo único importante. Entonces, con la columna bien recta y con esto cerrado, bueno, todo esto, el lugar en el que lo hagáis tiene que ser un lugar un poquito especial, es decir, tenéis que cuidarlo. Tiene que ser un lugar que sea energéticamente saludable. Tiene que estar limpio. Tiene que oler bien. Tiene que estar en silencio. Tiene que tener unas condiciones energéticas buenas. Es decir, que no estar en un sitio rodeado de plásticos, que es un entorno muy electropositivo, ¿no? Es decir, tiene que ser un sitio y es mejor que lo identifiquéis en vuestra casa, que sea un rinconcito, una habitación, que podáis silenciar y que podáis poner algo que huela bien, una vela, un poquito de incienso, alguna cosa, porque es crear un espacio un poquito devocional. Sí, eso siempre os va a venir bien. Bien. Entonces, en el pranayama os sentáis, las pies juntitos, las manos juntitas, la espalda bien recta y con los ojos cerrados o no, porque no es esencial en el pranayama, vais a inspirar en 4 segundos o contando 4, en 4 tiempos de 1 segundo, por ejemplo. Inspirar siempre por la nariz y entonces a la hora de inspirar levantad un poquito la cabeza para abrir la glotis. Después que habéis inspirado en 4 tiempos, cerráis un poquito la cabeza para cerrar la glotis. Y entonces eso os va a permitir retener el aire más fácilmente si tenéis la glotis cerrada. Y entonces inspiráis en 4 tiempos, en 4 segundos, cerráis la glotis y retenéis el aire 12 segundos. Si estáis físicamente un poco deteriorados y eso os parece mucho, podéis hacer 8. Pero el objetivo es llegar a 12. Incluso podéis llegar con el tiempo a 24. Pero depende de cada uno. Ahí es donde podéis ir haciendo experimentos cuando ya tengáis unos pocos meses de práctica. Pero la secuencia sería inhalar en 4, retener 12, expulsar en 8 por la boca, levantando ya la cabeza. Y entonces, inspiramos, cerramos, retenemos 12, soltamos en 8. Entonces, es esa secuencia. Mientras hacéis el ejercicio, la mente se dedica única y exclusivamente a contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hasta 12 y luego 1, 2, 3, 4, los 8. Cuando lleguéis al 8 de la expiración, hacéis un para soltar todo el aire. Si es posible en la inspiración de 4, si es posible que sea una inspiración profunda completa. Es decir, que empiece con la parte de abajo de los pulmones, luego la parte central, luego la respiración clavicular. Si es posible. Pero el objetivo es que cojáis el máximo de aire y eso. Bueno, más o menos está explicado el ejercicio. Entonces, este ejercicio es fenomenal. Es fenomenal. Vosotros, además, no dura nada de tiempo, dura muy poquito tiempo. Lo hacéis en 5 minutos, hacéis el ejercicio. Y ya vais a ver cómo
en 5 minutos os habéis tranquilizado un montón. Os habéis energetizado, además, porque es un ejercicio energético, y habéis encontrado un cierto estado de paz que os va a permitir acceder ya directamente a la meditación. Entonces, es hiper beneficioso. Súper bien. Súper bien. Os va a venir bien siempre. Incluso cuando no le asignáis un sentido espiritual o lo que queráis, simplemente tenéis que hacer, yo qué sé, tenéis una reunión en la oficina con fulanito de tal y joder, os lleváis mal con él y estáis preocupados por la reunión o lo que sea, ¿eh? Cualquier desafío que tengáis delante. Oye, os vais al cuarto de baño a los lados de la oficina, os encerráis en el retrete, hacéis el pranayama, ya veréis que hay cambio. ¿Veis qué diferencia? Y cómo vais a ser mucho más efectivos a la hora de la reunión porque os vais a centrar energéticamente. Os vais, sobre todo, es un ejercicio que equilibra muchísimo y es súper fácil. No tiene nada, ¿eh? Súper fácil. Bueno, el pranayama sería la primera técnica. La segunda técnica que puede ser la primera, que puede ser la primera, el trataka o tratak, trataka. Esta es una técnica también buenísima. Tiene como particularidad, también se hace con una silla, en la habitación, todo igual, con las manitas juntas, los pies juntitos, la espalda recta. Lo que pasa que en este caso se hace con la habitación a oscuras y con una vela delante de ti, a la altura de los ojos, a la distancia de tu brazo, más o menos de 1 metro de distancia. Entonces, la luz, porque el ejercicio se trata de mirar la luz de la vela durante un rato. Entonces, la luz de una vela tiene una luminosidad de una candela, que es la unidad lumínica básica, una candela. Esa es la unidad, es una unidad de luz que está referida precisamente a las velas, curiosamente. Pues una intensidad lumínica de una candela no hace daño a los ojos. Así que no os preocupéis, podéis mirar una luz de una candela indefinidamente, no os va a hacer daño a los ojos. Y entonces en la oscuridad miráis la luz de la vela, abrís los ojos y miráis la luz de la llama durante 1 minuto o 2, fijamente. Mientras la miráis, simplemente pensáis en, estoy mirando la luz de la vela, no hay nada especial, ¿eh? Miráis eso y luego cerráis los ojos y vais a ver un puntito de luz en vuestra mente. Ese puntito de luz es la imagen de la llama de la vela en la retina del ojo. Se llama la imagen postretiniana de la llama de la vela. Entonces esa imagen no tiene nada de espiritual, ni de místico, ni de nada. Es un fenómeno puramente fisiológico. Pero es muy interesante trabajar con él. Y entonces con los ojos cerrados miráis ese puntito de luz que al principio lo veréis de color amarillo brillante y probablemente tenga la tendencia a moverse dentro de la oscuridad yendo de un sitio para otro. Bueno, con el tiempo os fijaréis que si queréis podéis pararlo. Y veréis un poco cómo el movimiento del esto depende de vosotros, pero eso no es importante, porque el único objetivo de este ejercicio es mirar ese puntito de luz, nada más. Y entonces con el tiempo vais a ver cómo el color del puntito de luz va a ir cambiando. De amarillo va a pasar a rojo, a naranja, a rojo, a verde, a azul. Cada vez se va a hacer más pequeño y eventualmente ya es que no lo vais a ver. Pues cuando eso ocurra, volvéis a abrir los ojos, volvéis a mirar la llama de la vela y repetís el ejercicio. Y eso lo hacéis 3 veces. También es súper simple.
Bueno, pues este ejercicio tan simple es súper poderoso para la mente. Favorece la intuición y está especialmente indicado para ayudar a enfocar la mente en detalles, en cosas. Fijaos, imaginaos que vuestro trabajo, que vosotros sois, por ejemplo, correctores literarios. Os pagan por corregir textos. Tenéis que leer un texto y detectar faltas de ortografía. Aquí falta una coma, aquí hay un espacio excesivo. Es un trabajo que requiere una atención tremenda. Pues ayuda a ese tipo de cosas. ¿Alguna vez habéis tenido que leer un texto en público? Pues si tenéis que si leéis un texto en público, hay muchas personas que a veces se saltan letras, confunden palabras. Después de hacer esto, no os va a pasar. Es una técnica que ayuda a aprender a enfocar la mente en los pequeños detalles, en las cosas. Bueno, y tiene otra serie de ventajas que ya las he puesto ahí, así que ya las tenéis escritas. Segunda técnica, el trataka. Vale. La tercera técnica, el mantra. El mantra es simplemente cantar o decir una determinada frase, una determinada línea de texto. Puede ser cualquiera. Yo os voy a proponer una que es la que aprendí yo y que me funciona muy bien y ya está, pero podéis coger cualquiera. La tenéis escrita en el PDF. Pero podéis usar cualquiera. Se trata de simplemente repetir un sonido muchas veces y de manera continua. No es necesario fijarse o enfocar la mente en lo que estás diciendo. Puede incluso que no signifique nada. La ventaja que tiene el mantra que os voy a proponer, que os propongo en el PDF, es que está muy bien construido para la respiración. Entonces, inspiras, lo dices, tiene la longitud suficiente para decirlo, vuelves a inspirar, vuelves a decirlo. Ya me habéis oído decirlo, es el Einhin Krim Chamunda Yevicheche, Einhin Krim Chamunda Yevicheche. Entonces lo decís una y otra vez y otra vez y otra vez. Y simplemente os enfocáis la mente está enfocada en decirlo y en el sonido, decirlo y en el sonido. Si se hace en grupo, incluso más poderoso, porque inevitablemente las respiraciones de todos se van a unir y las mentes se van a unir también. Entonces, es una experiencia potente. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, calma la mente, la purifica y lo que yo experimento, por lo menos, para mí es como si tomara una ducha espiritual. Limpia la mente. Limpia la mente. Y entonces, al acabar la práctica, te encuentras mentalmente limpio. Es muy curioso. A mí por lo menos me ocurre. Es lo que yo experimento. Limpieza mental. Fijaos que todas estas técnicas, estas tres técnicas que os estoy diciendo, son técnicas que no requieren ningún tipo de fe, de creencia, ni de nada. Es solo hacerlas. Con el mantra podéis usar cualquiera. Podéis decir incluso, yo qué sé, lo que queráis. Es decir, rezar el rosario. De alguna manera es
Es muy parecido a eso. El mantra que os digo, o cualquier mantra que cojáis, lo tenéis que repetir a lo largo de una serie de veces. Yo os aconsejo que hagáis 40, una serie de 40 repeticiones. No es nada, no es nada, no es nada. No pongas esa cara, no es nada. Ten en cuenta que es un precio muy barato a pagar por la limpieza mental, Dios mío. Es decir, te cuesta menos cantar un mantra 40 veces que lavar tu coche en el lavacoches de ahí. Y no estás lavándote el coche, estás lavándote la mente. ¿Eh? Yo creo que es bastante mejor, pero bueno. Y además no tienes que meter 2 o 3 euros en la maquinita. Bueno, entonces, la serie es de 40 y entonces se hace entre 1 y 6 series de 40. Con lo cual puede durar, pues yo qué sé, 5 minutos, 7 minutos, hasta 20, 30 minutos. Ya lo veréis. Es decir, son técnicas para experimentarlas y para que veáis simplemente cuáles son los beneficios y que hagáis una valoración objetiva de cuál es la inversión, cuáles son los beneficios. Tenéis que mirarlo todo esto con mucha frialdad y de una manera muy racional. ¿Eh? Bien. Entonces, la tercera técnica es el mantra. Vale. La cuarta técnica. La cuarta técnica es un poco la más principal, la más importante y quizás un poquito es la más técnicamente más difícil. También es una técnica, también por otra parte es una de las más potentes que hay, que sería la meditación normal. Es decir, una meditación, el tipo de meditación que os voy a aconsejar es la más simple de todas, que no es una meditación guiada, es una meditación pura, seca, una meditación seca. Simplemente consiste también con la misma postura que hemos dicho al principio, en cerrar los ojos, respirar siempre con la nariz, tanto inhalar como exhalar de manera suave, ya lo explico con calma, y básicamente consiste en perdonar todos los pensamientos que te vayan viniendo. Por favor, poned en silencio entonces, perdonar todos los pensamientos que os vayan viniendo. Y simplemente poned, porque el objetivo se trata de parar el diálogo interno. El diálogo interno que es ese run run con el que nos estamos comiendo el coco constantemente. ¿Mm? Entonces, no es dejar la mente en blanco, sino es parar el diálogo interno para buscar la presencia y la conciencia de ser, que es el objetivo. Es decir, es experimentarse a uno mismo sin pensamientos. ¿Os habéis preguntado alguna vez quién soy yo cuando no pienso? ¿Qué soy yo sin pensar? ¿Cómo me vivo sin pensamientos? Pues se trata de tener esa experiencia y concederse esa experiencia. Entonces, la meditación la podéis hacer cuando empecéis a meditar, lo que vais a encontrar con esta técnica, así como con las otras, en nada de tiempo las vais a hacer bien, en esta os va a llevar un tiempo. Os va a llevar un tiempo. Y además, con los años irá evolucionando.
y os daréis cuenta que alcanzaréis niveles de conciencia diferentes y os resultará con el tiempo, me refiero con los años o los decenios, os resultará cada vez más fácil parar completamente vuestro diálogo interno y alcanzar ese estado de conciencia. Luego el objetivo de esto es llevar ese estado de conciencia al resto del día, a la vida diaria. Bien, pues eso. ¿Qué más iba a decir con respecto a la meditación? Algo importante que se me ha olvidado. Sí, el tiempo. No le dediquéis menos de 10 minutos. 10 minutos o... Bueno, pero dedicadle el tiempo que tengáis, porque si solo tenéis 5 minutos ya viene bien aprovecharlos. Y además lo podéis hacer en cualquier sitio. Lo podéis hacer incluso con los ojos abiertos. No hay ningún problema. Lo suyo es hacerlo más bien con los ojos cerrados, pero también se puede meditar con los ojos abiertos. Pero me refiero que podéis aprovechar cualquier momento para hacerlo, incluso cuando estáis en la sala de espera del dentista o de cualquier sitio, o en la parada de autobús. Porque lo único que tenéis que hacer es juntar los pies y juntar un poquito las manos. No estáis haciendo ninguna cosa extraña ni llamando la atención a nadie. El tiempo ideal para dedicarle a la meditación, ¿cuál es? Bueno, la respuesta es muy simple. Depende. Depende de ti, depende del día, depende. Es decir, ya lo veréis. Lo que tenéis que entender es que el objetivo es disfrutarlo. Tenéis que aprender, porque ya lo veréis enseguida, a disfrutar de ese silencio mental y de esa conciencia de ser. Y llegará un momento en el cual sepáis que ahora ya voy a parar y eso. Pero una práctica diaria de 15 minutos, 30 minutos puede estar bien, pero 10 minutos ya están muy bien. Y 5 minutos es la mitad de muy bien, que es bastante. Así que ya lo veréis, el tema de la meditación. Entonces lo vuelvo a repetir una vez más. Siempre me he tenido que forzarme a meditar. Y siempre me he dicho a mí mismo, pero ¿cómo es posible que tenga que forzarme yo para hacer esto? Cuando realmente es que como te das cuenta instantáneamente de lo bien que te sienta lo que estás haciendo y de lo loco que estabas 5 minutos antes, entretenido en cosas que ahora te das cuenta que no merecen la pena, pues ya me diréis la semana que viene, porque espero que practiquéis un poquito, me diréis si habéis llegado a esa conclusión, que es a la que llego yo siempre, que lo hago. Y así. Bien. En el PDF se explica un poco más los beneficios y todo eso. Leedlo porque yo creo que está bastante bien explicado y eso. Entonces, que sepáis que es un ejercicio muy humilde y que no se trata de alcanzar grandes
fenómenos espirituales, pero también os digo que pueden ocurrir. Cosas absolutamente sorprendentes pueden ocurrir. Bien. Entonces, os he propuesto una... No, voy a seguir con las otras dos técnicas ya más generales. La siguiente, estas son 4 técnicas muy específicas que son pranayama, el tratak, el mantra y la meditación. Pues la siguiente técnica, por así decirlo, más bien no es una técnica, sino que es un modo de vivir, que es la vigilancia mental. Esta técnica hay que hacerla 24 horas al día. 24, cuando digo 24, en realidad no serán 24, serán 18, porque supongo que 4 serán de sueño profundo, que no podéis hacerla, pero podéis hacerla incluso en el sueño. Es todo el tiempo, simplemente todo el tiempo tenéis que ser conscientes de que sois y de cuáles son los mecanismos mentales automáticos propios de la mente egoica, de cuál la vuestra, cada uno tenemos una. El primero de ellos, el primer efecto de la mente egoica, es el monólogo interno compulsivo e incesante que tenemos. Es decir, la primera idea o la idea más importante con respecto a ese monólogo, ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos, la primera idea, lo primero que tenéis que entender es que eso que estáis oyendo no son vuestros pensamientos. No son vuestros pensamientos. Y eso es simplemente, si lo miráis bien, os daréis cuenta que no lo son porque no habéis tenido ni hecho nada para tenerlos. Ni siquiera habéis puesto la voluntad en ellos. Lo único que podéis decir, por eso no digáis que esos son mis pensamientos. Lo único que podéis decir con honestidad es que estáis siendo testigos de un monólogo en vuestra mente, pero eso no es vuestro, está ocurriendo en tu mente, pero tú simplemente lo estás viendo porque no estás haciendo nada para tenerlos. ¿No surgen de manera espontánea? ¿Puedes pararlos? Son como champiñones que crecen en el estiércol de la cueva de vuestra mente, que van surgiendo por aquí, pum, 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 pum. Es decir, somos testigos de eso. ¿Y os habéis fijado cuál es el contenido de esos pensamientos? Siempre es el mismo. Siempre son descripciones de lo que es la realidad. Es una voz que estás oyendo que siempre te está diciendo cómo son las cosas. Y además, como coletilla, siempre lleva una coletilla que dice, y esto es verdad. Siempre es así. Entonces, ese es lo que en algunas tradiciones le llaman la voz del ego o cualquier cosa. Bueno, pues el objeto de la vigilancia mental es simplemente no identificarse con eso y observarlo, ver realmente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Pues el beneficio que tiene esto es inmenso, inmenso. Le vamos a llamar el beneficio del medio segundo. Es decir, el haber practicado esas 4 técnicas que os he dicho, el mantra,
el pranayama, la meditación y el tratak, os va a conceder medio segundo. ¿Medio segundo para qué? Pues os va a conceder medio segundo para, en el momento en el que la vida os pone algo delante de vosotros, en lugar de reaccionar de manera instantánea a lo que os viene y automática, os va a conceder medio segundo para responder. Y vais a pasar a, en lugar de reaccionar ante las cosas de la vida, a responder ante la vida. Es decir, vais a convertiros en responsables de las cosas y las decisiones que tomáis. Porque hasta ahora son automáticas. Son mecanismos automáticos que van saliendo en vuestra mente. Porque no tenéis esa distancia para responder en lugar de reaccionar. La inmensa mayoría de la gente es automática. Una vez que conoces cuáles son sus códigos, los algoritmos que les hacen funcionar, a ver, le haces así y va a hacer así. Pones así y va a hacer asado. Una vez que conoces la programación, la gente así es extremadamente manipulable, no es libre en absoluto. La libertad no existe en los autómatas. Entonces, el hacer todo eso, ¿qué os va a dar? Medio segundo. Pero es un medio segundo vital. Todo cambia. Es una dimensión diferente de la vida. Diferente de la vida. Bueno, la vigilancia mental. Explico más cositas y tal, así que lees el PDF. Ya la última técnica que os aconsejo es el centramiento. Y entonces el centramiento es una técnica que es la técnica central de Antonio Blay, de quien fue mi maestro, y es un tipo de meditación, pero diferente, porque es una meditación dirigida. Es una meditación dirigida a los tres aspectos del ser. Es decir, si os acordáis, siempre pinto el ser como un triángulo y pongo aquí verdad, o mente, o claridad, o luz. Aquí pongo amor, es la parte mental, la parte emocional, y aquí pongo voluntad, o poder, o energía. Y como os comento, pues hace referencia un poco a los tres chakras principales. Este sería este sería este, y sería, ostras, el micro. Esto sí que es importante. Ahí va, sí se ha soltado el cacharrín. Me voy a tener que ponerlo bien. Vale, ahora sí. Todavía funciona. Vale, entonces, estos son los tres aspectos del ser que os comento siempre. Y si estamos en el ego, la mente egoica personal en el personaje, en el ego, y estamos yendo, el camino espiritual, el viaje espiritual es el viaje hacia el ser. Viaje hacia el ser, pues es una meditación, el centramiento es una meditación guiada que se centra en trabaja los tres aspectos del ser. El aspecto energía, el aspecto emocional del amor y el aspecto de la luz y de la claridad. Entonces, os he puesto la descripción en el PDF, pero os la voy a explicar de voz porque creo que va a ser mejor. Y consiste en lo siguiente. Consiste en entrar en un estado de meditación
y evocar los tres aspectos. Evocar primero el de la energía. Y para eso tenéis que evocar, porque en realidad vamos a decir que son tres conceptos, son tres ideas. Entonces tenemos que enfocar esos tres conceptos, esas tres ideas. Entonces, para el de la energía tenéis que evocar una escena, una experiencia de tipo energético, que puede ser cualquier cosa que os dé sensación de poder y de energía. Por ejemplo, ¿habéis estado alguna vez en un aeropuerto cerca de un avión que tiene el motor en marcha, el reactor y el ruido que mete? Esa es una idea de energía. ¿Habéis estado alguna vez en una playa con unas olas muy grandes rompiendo cerca de vosotros? Eso es energía. ¿Habéis visto un vendaval tremendo moviendo las ramas de los árboles? Y eso es energía, poder. Ese tipo de fenómenos son fenómenos energéticos que todos tienen en común la idea de la energía. Pues entonces se trata de enfocar y evocar esa idea y luego quitar el vehículo que os ha llevado a experimentar ese concepto y quedaos simplemente con el puro concepto de energía e intentar retenerlo en la mente y, si es posible, expandirlo. Y ya está. Luego, a continuación, evocar el del amor. Entonces, tenéis que pensar en alguien o en algo que améis mucho y que os permita evocar la idea del amor. Y una vez que tenéis y estáis experimentando ese concepto, tenéis que soltar el vehículo y quedaos simplemente con la idea del amor y, si es posible, expandirla. Y ya está. Y el tercero es el de la luz, el de la claridad. Quizás es el más abstracto y os cueste más entender. ¿Alguna vez no, muchísimas veces habéis experimentado un momento ajá, ¿no? En los cuales ¡ahí va! En el que os habéis dado cuenta de una cosa. Bueno, ese momento es el momento de la luz, momento de la verdad, en el cual, ahí va, te acabas de dar cuenta. En realidad, en vuestra mente egoica lo estáis experimentando como un chispazo de luz. Simplemente pensad en una cosa. ¿Os acordáis habéis tenido alguna experiencia de eso? Seguro que habéis tenido, que habéis dicho, ahí va. Bueno, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿Verdad que ha durado como una décima de segundo? Una décima de segundo. ¿Os podéis imaginar el efecto que tendría en vuestra mente sostener esa idea y tener esa experiencia durante 10 segundos? ¿Sabéis lo que significaría? La mente os hace ¡guau! Os convertís en luz. La mente se convierte en luz. Es una iluminación. La iluminación no es más que eso. Experimentas esa luz, pero de manera sostenida durante 10 segundos, ya es muchísimo. Es 100 veces, 1000 veces más de esos momentos. Ahí en la que te das cuenta de algo, que simplemente es un chispazo. Bueno, pues el centramiento es la técnica de ir evocando esas ideas, sostenerlas un poquito, ampliarlas si podéis y luego intentar veros a vosotros mismos como un ser integral que está compuesto de esos tres aspectos del ser. Y mantenerlo es decir, experimentaros a vosotros mismos desde el poder, desde la energía, desde el amor y desde la luz. ¿Y eso cuánto tiempo? Pues lo mismo que la vigilancia mental, todo el tiempo que podáis, todo el día. Eso es el centramiento. Le preguntaban a Antonio, bueno,
¿Y cuánto tenemos que practicar eso? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar centrados? Y dice, pues todo el tiempo, porque cuando no estás centrado, estás descentrado. Es decir, ¿cuándo vas a estar? Pues todo el tiempo que puedas. Bueno, pues ya está. Estas son más o menos son las 4 técnicas, luego las otras 2 que son un poquito más largas y al final, como en la práctica sexta, la práctica séptima, os pongo la rutina diaria de silencio, energía y claridad, en el que os propongo, pues, cuánto tiempo tenéis que hacer cada uno de los ejercicios, cuándo tenéis que hacerlo y eso. ¿Cuándo es bueno? Pues mirad, si podéis hacerlo por la mañana un ratito y luego por la noche, no por la noche, sino cuando llegáis a casa después de trabajar y ya os deis vacaciones del día. Es decir, voy a decir, bueno, ahora ya, yo qué sé, a ver la tele, a hacer lo que es leer o hacer lo que es, bueno, pues en ese momento, ¿no? Em, entonces, o bien por la mañana al despertarte, no al despertarte directamente, si te levantas zombie y necesitas tomarte un café, pues después de tomarte un café o de ducharte o lo que quieras, ese es un buen momento. Y luego otro, cuando habéis acabado la jornada laboral o el día y ya estáis un poco ya de retirada. Esos son 2 momentos buenos para practicar estas técnicas. ¿Cuáles vais a hacer? Las que podáis, las que veáis más interesantes. La meditación para mí sería una de las básicas, de las de tener siempre, pero el pranayama os va a facilitar la meditación y unir esas 2 cosas no os va a costar. El trataka un poco más, porque como hay que apagar la luz, hay que encender una vela, pues puede ser menos así. Otra cosa, si tenéis o conocéis niños que sean hiperactivos y despistados y todo eso, el trataka es una técnica mágica para ellos. Súper buenísima. Y además les va a encantar, porque como es misteriosa y tiene fuego y una vela y en la oscuridad y todo eso, a los niños les va a parecer fascinante. Y es una técnica súper sanadora para los niños. Niño no lo puedes poner a meditar a pelo, pero sí le puedes poner a hacer trata, sin ningún problema. Y no le va a hacer nada mal, todo lo contrario. Y para niños que tienen esos déficit de atención, ¿no? Se llama. Pues eso, para esa gente le viene súper bien eso. Pues esto es lo que ha dado la charla de hoy, no hay más que esto. Y con este un bizcocho nos encaminamos al... Ya vamos a dar, dan casi las 8, ¿no? Vale, pues ya está, puedes cortar el vídeo cuando quieras.